Buenas noches. Estamos, que se haga tu voluntad en la tierra como es en el cielo. ¿Cuántos dicen amén a esa oración? Como es en el cielo, así también sea en la tierra. Y en el cielo, ¿cómo es el cielo? Todo es adoración, todo está centrado y enfocado en Él. Todo es perfecto, hay una obediencia perfecta, todo es excelente, es el cielo, ¿verdad? A veces que vamos a lugares y decimos, ay, esto parece el cielo, y no tenemos ni idea de cómo es el cielo, pero decimos, ay, me siento en el cielo, me siento en las nubes, o etcétera, etcétera. Y realmente Dios quiere traer el cielo a la tierra, y por eso es una oración. Y yo quisiera que en esta noche, antes de comenzar con el tema, levantáramos nuestras manos en señal de rendición. Puedes hacerlo, cerrar tus ojos un momento y vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga, que se manifieste en nuestras vidas. Espíritu Santo, llena esta casa. Sabemos que tú estás aquí. Tú estás aquí. Yo te pido que soples tu vida, que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones, y hoy te pedimos que se haga tu voluntad, como es en el cielo, así también en la tierra. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro espíritu, renueva nuestra mente con el poder de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, quisiera, si me pueden acompañar a Mateo 6:10. Vamos a ver varios versículos esta noche. Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús cómo orar, parte del Padre Nuestro es como es en el cielo. Venga tu reino y que se haga tu voluntad como es en el cielo, así también en la tierra. No parecido, no una idea, sino como es en el cielo, así también en la tierra. Orar que se haga la voluntad de Dios, es decir, quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Esa oración nos da miedo. ¿Cuántos pueden ser honestos y decir que les da miedo hacer esa oración? Sí, ¿verdad? Como que pensamos que la voluntad de Dios es mala, pensamos que la voluntad de Dios es difícil, pensamos que la voluntad de Dios va a ser algo que no nos gusta, y es un engaño. Di conmigo, es un engaño. Y ahorita vamos a seguir viendo, vamos a Juan 5:30, vamos a ver un ejemplo en Jesús. Juan 5:30 dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. ¿Cuántos pueden decir eso? No, amén. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Jesús estaba súper claro de su propósito en esta tierra. No busco hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38, por favor, si me acompañan también ahí. Dice: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Y me gusta la oración de Jesús aquí porque dice que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. Y eso es algo que Dios quiere para tu vida, y eso es algo que Dios quiere para mi vida, que no perdamos absolutamente nada de lo que Él nos ha dado. Vamos a leer Lucas 22, ahí mismo en Juan 4:34, vamos a ver varios versículos. Dice: mi alimento es, ¿qué dice? Hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Y muchas veces nosotros como cristianos
estamos buscando y preguntando cuál es la voluntad de Dios para mi vida y qué es lo que Dios quiere para mí y cuál es la voluntad de Dios para mi vida, y no salimos de ahí. Y la voluntad de Dios es establecer su reino, y necesitamos cambiar un poquito nuestra manera de ver, porque finalmente se centra en nosotros cuando oramos o preguntamos cuál es tu voluntad, Dios, para mi vida. Y más bien es: Señor, ¿de qué manera yo puedo cumplir tus propósitos en esta tierra? ¿De qué manera puedes tú hacerme parte de tu grandioso plan? Y ahí nos metemos en la voluntad de Dios. Vamos a Lucas 22, 39. Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los Olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló, ¿y qué hizo? Empezó a orar, y vemos su oración: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Hay cosas en nuestra vida que no queremos que sucedan, pero cuando nosotros tenemos nuestra confianza en Dios y queremos servir para sus propósitos y sus planes, tenemos la confianza de poderle decir que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No se cumpla mi voluntad, sino la tuya. En Mateo 26, 39, no lo busques, ahí dice: no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y yo creo que esta oración es la que frena un poquito a la iglesia hoy en día. Padre nuestro que estás en los cielos, sí, danos hoy el pan de cada día, y ahí nos quedamos. Pero realmente nos cuesta mucho trabajo decir que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Que venga tu reino y se haga lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Y hay algo, y ahorita lo vamos a ver, que tenemos que entender y que tenemos que romper una estructura en nuestra mente, y ahorita lo mencioné, de creer que la voluntad de Dios es mala. Y es un engaño, y es algo que tenemos que, y yo oro que el Espíritu Santo hoy venga y renueve nuestra mente y quite y rompa ese engaño y esa mentira. María, lo vemos en Lucas 1:30, cuando el ángel viene y le habla acerca de que, imagínense, una joven virgen, de que el Salvador va a nacer de su vientre, y ella, yo imagino en shock. La voluntad de Dios a veces parece una locura. Y ella dijo: hágase conforme a tu palabra, hágase conforme a lo que tú has hablado. Y vemos así a través de la Biblia personas que estuvieron dispuestas a ser parte del plan de Dios y la voluntad de Dios. Y hay un versículo que dice que el Señor nos encuentre haciendo su voluntad, que es preferible sufrir por hacer el bien. Sufrir por hacer el bien. El otro día, en las Biblias de niños, mi hija Ruth Marie de repente me hace unas preguntas medio difíciles, y ella preguntaba que si por qué los malos mataron a Jesús si era el plan de Dios. Ella, ahorita que llegue tu papá, él te va a contestar, ¿no? Todo encaja perfecto en su plan. Todo. Aún dice la Biblia que el malo fue creado. El día malo fue creado por Dios. Entonces nosotros podemos tener la confianza que aún las cosas malas que pudieran suceder en nuestras vidas van a obrar para bien. Y es una esperanza que tenemos nosotros en Jesús. Y yo sé que algunos de ustedes lo creen, lo han vivido, lo saben. A veces se nos olvida a todos, a mí también a veces se me olvida, pero hay otros que yo sé que así como que no, la voluntad de Dios es igual a me fregué. Creemos que voluntad de Dios es igual a todo lo que yo no quiero. Cuando la voluntad de Dios, y ahorita lo vamos a ver,
es hermosa, es el mejor lugar donde nosotros podemos estar, en la voluntad de Dios. Es el mejor lugar, es un lugar de confianza, es un lugar de paz. Dios es bueno, ¿puedes creerlo? Ahora, ¿cuántos de nosotros nos encontramos orando por la voluntad de Dios? Y hay 3 diferentes maneras de orar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Una es con resentimiento. Oramos la voluntad de Dios y decimos, pues no me agrada, pero bueno, que se haga tu voluntad. Esa no es una oración espiritual, ¿verdad que no? No es una oración de fe, no vemos a un Jesús orando así. Claro que él no le agradaba enfrentar la cruz, pero le agradaba hacer la voluntad de su Padre. Y muchas veces cristianos nos encontramos con resentimiento, que se haga tu voluntad, no era lo que yo quería, pero pues que se haga tu voluntad. Y nos enojamos con Dios y no lo decimos porque, ay, claro que no, yo no me enojo con Dios, Dios sabe, pero hay un resentimiento en nuestro corazón y el Señor quiere liberarnos. Otra manera de orar que se haga la voluntad de Dios es resignados, pues ya que se haga la voluntad de Dios. Eso es muy común, ¿verdad? Así como que, pues, ni modo, no lo puedo evitar, entonces que se haga la voluntad de Dios, como si fuera lo último, como si fuera lo malo. Y no, la voluntad de Dios es buena. Ahorita lo vamos a ver. Debemos orar. Hay una tercera manera de orar la voluntad de Dios y es anhelando su voluntad en nuestra vida. Anhelando su voluntad en nuestra vida. Y eso crece a medida que lo conocemos, a medida que lo vamos amando. Yo después, ya cuando mi papá hablaba conmigo, porque yo se los platico ahorita y sí me da risa y yo sé que ustedes también se ríen, pero en ese tiempo era una aflicción en mi corazón real, o sea, yo iba noche tras noche a hablar con ellos y decía, ¿verdad que no me voy a casar con él? ¿Verdad que no voy a casar? Y tú estás en el hueco de la mano de Dios y Dios va a hacer su voluntad en tu vida. Y yo decía, no puede ser, si Dios va a hacer su voluntad en mi vida, estoy frita. Y eso cambió a medida que yo empecé a conocer a mi Dios. Y ya después dije, pues que salte, que brinque, que se deleite en el Señor, pero Él va a conceder los deseos de mi corazón. Y yo creía que los deseos de mi corazón también era así como que, ay, pobrecito tú, y estos son los deseos de mi corazón, y esto es lo que me conviene, esto es lo que yo necesito para mi vida. Y la voluntad de Dios era todavía más allá de lo que yo podía pedir o imaginar. La verdad, y algunos de ustedes lo saben, es un testimonio la manera como Adolfo y yo, como Dios unió nuestras vidas, porque yo recuerdo el día en que Dios abrió mis ojos para ver su voluntad, así literalmente, y fue un 23 de octubre del 2010 que Dios abrió mis ojos así, y yo dije, es, y así como de caricatura que todo se puso en pausa y yo nada más lo estaba viendo a Él. Es Dios cuando te abre los ojos y puedes ver su voluntad. Y ya mis deseos, dije yo, ¿eso quería yo? Y luego ellos querían eso, tampoco. O sea, Dios tenía algo y yo decidí confiar en Él. Yo me acuerdo que en ese tiempo, esta canción que cantábamos ahorita, que Él es el tesoro de completa satisfacción, empezó a ser una verdad en mi vida. Yo hasta empecé a decir, si me caso o no me caso, la verdad me vale. Y era genuino, no era, ay, porque escuché que alguien lo dijo y qué bonito suena bien, ay, qué santa. No, sino realmente empecé a conocer a Dios de otra manera. Dios empezó a revelarse a mi vida. Dije, Señor, realmente tú eres el tesoro de completa satisfacción. Y fue cuando el Señor trajo las bendiciones. Pero Él quiere que lo conozcamos. Él quiere que nosotros descansemos en que su voluntad es buena. Cuando nosotros nos acercamos a Él, debemos anhelar su voluntad y pedir con fe. Si me puedes poner Santiago 1:6 en la NTV, por favor. Confiar en la voluntad de Dios
Dile a la persona que tienes a tu lado, es no tener un plan B. Eso es confiar en la voluntad de Dios. Dice que en el versículo anterior dice que si a alguno le falta sabiduría, que se la pida a Dios, que Él la da a todos sin reproche. Dice que Él la da. Y dice ahí, cuando se la pidan, asegúrense. Dile al que está a tu lado, asegúrate de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque el que duda tiene su lealtad dividida. O sea que confío en la voluntad de Dios, pero si Dios me llega a fallar o si las cosas no suceden como yo quiero, pues aquí está el plan B. Y el Señor, amada iglesia, quiere llevarnos a confiar en su voluntad. Y su voluntad, ahorita cantábamos, sea tu voluntad y nada más y nada menos ni otra cosa. Santiago 1:16, y aquí vamos a ver eso, es un engaño creer que Dios nos va a dar algo malo, que Dios nos va a dar algo que no queremos, que Dios nos va a fallar. Es un engaño. ¿Y sabes quién es el padre de mentiras? Satanás. Y yo creo que realmente el enemigo ha engañado a su iglesia para mantenernos alejados de Dios, porque venimos a la iglesia y sí amamos a Dios y todo, pero no nos comprometemos con Él porque tenemos miedo que Dios nos haga daño, porque tenemos miedo por situaciones o circunstancias que han pasado en nuestras vidas, de creer que si me acerco a Dios, Él me va a fallar, algo malo me va a pasar. La voluntad de Dios es buena. Vamos a ver aquí en Santiago 1:16 dice, así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Dile al que tienes a tu lado, no te dejes engañar. Todo lo que es bueno y perfecto, todo, di conmigo todo. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Todo lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. La voluntad de Dios no es que la gente esté enferma. No, si Él es el dador de vida. La voluntad de Dios no es tragedia, prueba tras prueba. Un buen padre da cosas buenas a sus hijos. Toda buena dádiva, todo regalo perfecto proviene de Él. Y todo lo demás es un engaño de parte del enemigo para hacernos creer que Dios es malo y que si estamos viviendo eso es por culpa de Dios o por nuestro pecado o por esto, por lo otro. Dios es bueno y Él quiere que recibamos cosas buenas de parte de Él. Él nunca cambia. O sea, Dios no está loco. Dios no agarra y dice, sí, voy a mandar esto. O sea, no, tenemos que conocerlo. No es esquizofrénico, no. Dios es verdad y toda su palabra se cumple y toda su palabra tiene congruencia. Sí hay cosas escondidas, sí hay misterios, pero dice la palabra que Él es bueno y que todo lo bueno viene de Él. Entonces, todo lo malo, ¿de quién viene? El enemigo, ¿a qué viene? A robar, a matar y a destruir. ¿Y Él a qué viene? A darnos vida. ¿Y vida cómo? En abundancia. Entonces, su voluntad, ¿cuál es su voluntad? Vida y vida en abundancia. David escribió, si me lo puedes poner en el Salmo 48, hacer tu voluntad me ha agradado. David era un hombre que conocía a Dios, conocía su corazón, sabía que Él era bueno. ¿Y qué no vivió David? ¿Y qué escribe ahí? Hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. En otra versión dice, es mi más grande alegría hacer tu voluntad. Pero la segunda parte es clave, es clave. Llevo tus enseñanzas escritas en mi corazón.
Llevo tu ley en mi corazón. Y muchos cristianos oramos la voluntad de Dios u oramos o queremos que Dios nos revele y que nos muestre cuál es tu voluntad, Dios. Y queremos que en la Biblia venga, tú te vas a casar con fulano, o tú te vas a casar con fulana. O mira, o sea, no viene, hay decisiones que nosotros tenemos que tomar. Claro que guiados por la voluntad de Dios. Hay muchas decisiones en nuestra vida que quisiéramos que vinieran. No, ay, en Mateo dice que voy a tener tal trabajo, que me mueva para tal ciudad. Todo ese tipo de decisiones nosotros los tenemos que tomar, pero cuando la ley está escrita en nuestro corazón, hacer su voluntad nos agrada. Romanos 12:2, si me lo puedes proyectar, por favor. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es… Me da risa porque lo decimos como buena, agradable y perfecta. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hay versículos como que sí, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, buena, agradable y perfecta. Pero yo quisiera que nos detuviéramos esta noche, y si me lo puedes poner en la Reina Valera, la voluntad de Dios, para que compruebes. Qué padre cuando Dios nos deja comprobar ciertas cosas, ¿verdad? Cuando Él nos deja comprobar. No adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. ¿Cuántas veces el pastor nos ha dicho cómo renovamos nuestra mente? Con la palabra. David dijo: me agrada hacer tu voluntad porque llevo tu ley en mi corazón. Tus enseñanzas están en mi corazón. Entonces renuevo mi mente y así puedo comprobar que la voluntad de Dios para mi vida es buena. Vamos a detenernos ahí. La voluntad de Dios para mi vida es buena. ¿Lo crees? La voluntad de Dios para tu vida es buena. O sea que Dios no te va a dar algo malo. Tú creías que Dios te había dado cosas malas. Eso no tiene nada que ver con Él y eso no tiene nada que ver con su naturaleza. Buena, agradable y perfecta. Agradable. O sea que no en vano escribió el salmista: hacer tu voluntad me ha agradado. Y perfecta, perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Yo con los niños el domingo hicieron un ejemplo los maestros que se vino a nuestra mente y era espero que todos se puedan meter en este ejemplo, porque traté de pensar en uno para los adultos, pero se me venían puras tonterías, entonces no pude lograr ejemplificarlo, pero a ver si el de los niños nos puede ayudar un poquito. Era una caja con una bolsa de Sabritas, muy padre, decorada, arreglada, bueno, espero que así se haya hecho, que decía mi voluntad, y otra caja fea, que no se antojaba mucho, y no se veía lo que había adentro, que decía la voluntad de Dios. Entonces tú le preguntas a un niño, o tú le preguntas a un ser humano, y dice: pues me voy por las Sabritas. Pero dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Entonces, lo que tratamos de transmitirle a los niños es que la voluntad de Dios a veces aparentemente no se antoja. Aparentemente el enemigo viene y nos engaña y nos quiere hacer creer que la bolsa de Sabritas es lo que tengo rápido, es lo que me va a gustar, es lo que necesito, es lo que puedo ver. Pero la voluntad de Dios, ¿quién sabe qué es la voluntad de Dios? Se escucha hasta raro, pero si decidimos confiar y decir que se haga tu voluntad adentro de esa caja. De hecho, ahorita llegó Sebastián porque es el ejemplo que les van a dar hoy a los decididos, y venía
con 2 bolsotas del Extra, con sodas, diferentes tipos de Sabritas, como 4 diferentes paquetes de galletas. O sea, lo que queríamos ayudarle al niño a entender que la voluntad de Dios siempre es así mucho más allá, beyond, así es, ¿no? Así es, una palabra que va más allá de lo que nosotros podemos pedir, entender o imaginar. El reto es si tú quieres la voluntad de Dios para tu vida. Si tú quieres decidir creer que la voluntad de Dios es buena, es agradable y que tú lo compruebes, pero ¿de qué manera? Al renovar nuestra mente, al tener la ley en nuestro corazón, podemos entender que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Confiar que lo que Dios tiene para mí es mucho mejor que lo que yo tengo para mí, que los planes que yo tengo para mí. Y no puedo regir mi vida en el pasado, en las experiencias pasadas o en las experiencias de alguien más. Si no, pues él iba a la iglesia y todo y mira lo que le pasó. No podemos juzgar. Nosotros tenemos que llevarnos por lo que la palabra de Dios dice, guiar nuestra vida por lo que la palabra de Dios dice y confiar que lo que Dios tiene para nosotros es mucho mejor que lo que nosotros pensamos. Yo lo veo, ayer lo vi claramente, antier, no sé qué día. Hay cosas que nosotros no vamos a entender, hay cosas que nos van a doler, claro que sí, pero Dios sabe mucho mejor que nosotros. Él es un padre bueno y ¿quién no quiere darle cosas buenas a sus hijos? Ayer antier, mi hija Ana Sofía de 2 años que está en entrenamiento y le cuesta mucho trabajo obedecer, pero eso se va a acabar en el nombre de Jesús y con la vara, salió corriendo y le dije párate y desde aquí le estaba diciendo que se detuviera y ya para irse a la banqueta la alcancé de los pelos, así literal y se puso histérica, pero fue lo que la agarré. A mí no me importó desgreñarla, no porque esa era la manera de disciplinarla, era mi manera de alcanzarla y que no la fueran a atropellar. Entonces hay cosas en nuestra vida y Dios me hablaba. ¿Cuántas veces no te he tenido que detener? De las greñas, ¿verdad? Para que no hagas una tontería, para que no pierdas tu vida. Y no estoy hablando de perder la vida física, sino para que no pierdas tu vida espiritual. Cosas que el Señor ha privado. Y no porque Él sea malo, porque a veces pensamos como que, ay, Dios me va a privar de algo. Estaba escuchando una enseñanza muy buena, que el problema con Adán y Eva es que creyeron que Dios los iba a privar, que Dios los estaba privando de algo. Y claro que no, si tenían absolutamente todo. Tenían la voluntad de Dios perfecta, buena y agradable, pero no, Dios me está privando de algo y quisieron ir y probar. Y ese es el problema de la humanidad. Creemos que la voluntad de Dios es mala, que la voluntad de Dios no sirve, que la voluntad de Dios me va a llevar a lo que no quiero y es todo lo contrario. Entonces no nos dejemos engañar, es un engaño. Y tenemos que creer en Dios. Aquí escribí algo, la Biblia no nos dice con quién nos vamos a casar, la Biblia no nos dice qué carro comprar, la Biblia no nos dice muchas cosas y era lo que mencionaba ahorita. A dónde ir de vacaciones o qué trabajo tomar o qué carrera estudiar. Son cosas que tenemos que decidir, pero necesitamos una mente renovada que esté tan moldeada, que sea tan gobernada por la voluntad de Dios, que seamos capaces de ver y valorar toda circunstancia con la mente de Cristo y discernir lo que Dios nos está llamando a hacer. Poder discernir y saber. Las personas que tratan de guiar sus vidas escuchando voces, no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay muchas personas, y yo sé que la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Es cierto, y sí tenemos que escuchar el consejo, pero tenemos que ser sabios y cuando nuestra mente está renovada, y sí o no, la mayoría de las veces ya sabemos lo que tenemos que hacer.
¿Cuántos dicen que sí es cierto? Pero estamos buscando a alguien que nos diga lo que queremos oír. Y ya sabemos, en nuestra mente ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pero estamos buscando un aliado para nuestra carne y si no, yo pedí consejo. Dice el pastor que en la multitud de mitoteros muchas veces uno cree que alcanza sabiduría, pero no es así. Realmente necesitamos escuchar la voz de Dios y buscar personas sabias, personas de ejemplo, personas de testimonio para poder tomar una decisión. Pero la mayoría de las veces uno ya sabe en su espíritu lo que tiene que hacer. Uno ya sabe perfectamente bien lo que está bien y lo que está mal y con nuestra mente renovada podemos hacer la voluntad de Dios. Con una mente renovada podemos hacer la voluntad de Dios. Lo voy a volver a decir, con una mente renovada podemos hacer la voluntad de Dios. No hay otra manera, no hay otra manera. A veces uno se detiene y creemos o queremos que pastores o personas sean nuestros adivinos. Queremos que nos digan, yo creo que tú tienes que hacer esto, tienes que hacer, y ya nos da cierta seguridad, cuando en realidad, si nuestra mente está en Cristo, ya sabemos perfectamente, por ejemplo, que la Biblia dice que no me unan yugo desigual. Entonces yo no voy a estar coqueteando con alguien del mundo para ver si es la voluntad de Dios. ¿Estamos aquí? Y cosas así que vemos, que dices tú, ay Dios mío, y estoy orando para que Dios me confirme. Dices tú, oye, Dios te está gritando, tiene 1 año, 2 años, 3 años hablándote, diciéndote que no es por ahí, pero tú dices, ay Señor, yo quiero escuchar tu voz y hacer tu voluntad. O en un trabajo o en, no sé, lo que sea. Estamos aquí. Ay Señor, háblame, muéstrame tu voluntad. Y Dios dice, ¿cómo que te muestre mi voluntad? Más bien ríndete a mi voluntad para que puedas avanzar. Amén. Hebreos 13:20 y con esto vamos a terminar. No, perdónenme, es Hebreos 10, 34, 35, perdón. Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Y yo creo que es algo que Dios nos ha estado hablando, la pastora les decía desde el lunes. Y yo quisiera de verdad orar que el Señor traiga un espíritu de fe, porque siento y desde que me puse desde que me paré aquí al frente, creo que el enemigo ha traído mucho engaño a su pueblo y no hay expectativa y no hay esperanza y hay resentimiento y hay resignación de circunstancias que algunos de ustedes están viviendo, y el Señor quiere que realmente nosotros perseveremos hasta el fin. No pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. ¿Después de qué? Después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Pero nosotros, ¿lo puedes leer conmigo?
y con fe, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran por su vida. Marisol nos comentaba de este versículo que lo dio allá en Juchitán y nos hablaba de esta pareja que tenían oportunidad de irse, los dos profesionales y con familia, nada de familia en Juchitán y familia por todos lados y con ofertas de trabajo, etcétera, etcétera. Dices tú, oye, pues ahí está, ¿qué más quieren? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero cuando uno tiene su mente renovada y está en comunión con el Espíritu Santo, y no estoy diciendo que es lo que Dios les haya hablado a todo mundo, pero en el caso de ellos dijeron, pastores, nos quedamos. Aquí vamos a estar. Y ellos le decían a Marisol, y el gozo y la paz que sentimos es inexplicable. ¿Por qué? Porque hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Entonces no podemos nosotros estar imitando o viendo qué está haciendo las demás personas en el mundo y decir, no, pues si le está yendo bien, pues yo también voy a hacer esto. O si, pues yo también. Nosotros tenemos que escuchar cuál es la voluntad de Dios. Y quizá la voluntad de Dios a veces va a ser cambiar pañales, pero hacerlo con gozo y saber que estás en la voluntad de Dios. A veces quizá la voluntad de Dios es estar en un trabajo donde no quieres estar, pero que tú sabes que Dios te tiene ahí con un propósito de ser luz, de ser sal, de ser bendición. Hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Y yo quisiera, para terminar, hacer un llamado ahí en tu lugar. Es una oración que viene en Hebreos 13:20, el autor termina orando, para mi gusto es una oración. Dice, el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús por la sangre del pacto eterno. Dice que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y si usted ha estado batallando con pensamientos de que la voluntad de Dios, y a lo mejor no es como que todo el día estoy pensando la voluntad de Dios es mala, o sea, no, pero que te puedes o se puede usted identificar y decir, sí es cierto, yo no me he acercado a Dios o yo no he rendido muchas áreas de mi vida porque creo que si lo hago, ya valí. Y realmente la Biblia dice que el que pierde su vida la va a encontrar. Y si gusta cerrar sus ojos un momento, si ese es su caso, si usted dice yo le tengo miedo a la voluntad de Dios o yo no he estado en la voluntad de Dios por mucho tiempo, por semanas, por meses o quizá por años, no me he rendido a la voluntad de Dios porque creo que la voluntad de Dios no va a ser lo que yo quiero y no me va a gustar y no me va a agradar. El Señor quiere hoy liberarte de esa mentira. Y si ese es su caso, póngase de pie ahí donde está. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad y que toda fortaleza caiga el día de hoy.